Las estrategias de cómo combatir al terrorismo ha sido frecuentemente un tema de debate político en España y también un arma electoral muy utilizada, y la etapa del gobierno de UCD no fue una excepción. El señor Chiqui Benegas, que era entonces secretario general del Partido Socialista de Euskadi, había defendido en 1977 la amnistía a los terroristas y la negociación como paso para poner fin a la violencia criminal de ETA. Cuando después de las primeras elecciones y de la amnistía ETA continuó matando, el Partido Socialista modificó su actitud y entendió que no se podía negociar nada con quienes no dejaban de asesinar y que el campo de la negociación era el campo de los partidos políticos y no de las bandas terroristas. 3 encapuchados lanzaron varios cócteles Molotov en el interior de la sede socialista, en el momento en que los encargados del bar de la Casa del Pueblo de Portugalete se disponían a cerrar el local y cuando en su interior se encontraban alrededor de unas 20 personas. Y una vez más ha sido el lema de la manifestación celebrada esta tarde en Portugalete en protesta por el atentado que sufrió la sede del PSE-PSOE en esta localidad. Aún así, el entonces ministro de Interior, don Juan José Rosón, en cuya etapa se produjeron más muertos de ETA, no dudó en utilizar como herramienta para responder a un ataque a su política terrorista, recordar la posición que el señor Benegas había tenido unos años atrás. Celebro muy de veras haber escuchado la intervención del representante del Partido Socialista de Euskadi y celebro muy de veras haberla escuchado porque quizás si esas palabras se hubieran dicho hace 2 años, si el consejero del Interior de Euskadi, del gobierno preautonómico hace 2 años, hubiera tenido una posición tan clara y tan firme, hoy no existiría un problema tan grave como el que existe en el País Vasco. Naturalmente, don Felipe González no iba a dejar pasar esa acusación. Y si me lo permite el presidente, creo, señor ministro, que usted no tiene fuerza moral para criticar a Chiqui Benegas. Y se lo voy a decir, y le voy a decir por qué. Porque desde la campaña del 77 denunció la violencia terrorista. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. Y cuando habló de la negociación de ETA o con ETA, el presidente del gobierno estaba de acuerdo. Aquello que hizo el señor González era soltar una bomba política, porque a fin de cuentas durante la campaña electoral de 1979, la UCD y el propio señor Suárez había usado como argumento para pedir el voto y para hablar mal del PSOE, que el PSOE tenía miembros que estaban dispuestos a negociar con ETA, algo que fuera del País Vasco estaba bastante mal visto porque se entendía que si el Estado aceptaba negociar con los etarras porque ponían bombas y pegaban tiros, estaban cediendo ante el chantaje. Ha planteado la disolución de lo que denominaban fuerzas represivas del Estado y exigiendo responsabilidades, o aconsejando públicamente la negociación con ETA. Y ahora el señor González venía a reconocer que don Adolfo Suárez había 1 año antes o 2 dicho en privado a él que sí estaba dispuesto a negociar con ETA. Y cuando habló de la negociación de ETA o con ETA, el presidente del gobierno estaba de acuerdo. Esto llevó a que don Adolfo Suárez, que no estaba presente porque no solía acudir a las sesiones de control, cuando le informaron que acababa de soltar eso el señor González, fuera al Congreso a desmentir lo dicho por don Felipe González. Señoras y señores diputados, estando ausente de la sala, me entero de una afirmación que acaba de hacerse aquí. Y debo decir que yo no he estado de acuerdo con ninguna negociación del gobierno con la ETA. En ningún momento. Nada más, señoras y señores diputados. Lamento que se produzca esa intervención sin haber estado presente en el curso del debate y quiero recordarle al presidente del gobierno en una situación penosa, porque va a ser su palabra contra la mía, que del tema de la negociación con ETA hemos hablado personalmente él y yo, exactamente y personalmente. Y debo recordarle que hubo un determinado viaje a Costa Rica del ministro del Interior, a la vuelta del cual iba a haber un encuentro con la organización ETA. Y debo recordarle que los servicios de información, como es su obligación, también han mantenido esos contactos. Señor presidente del gobierno, gracias a Dios tengo buena memoria. Y que los servicios de información puedan o no puedan tener contactos con todo el mundo, como puede ser su obligación, no significa que el gobierno, en el supuesto de que esos contactos hayan existido, negocie con ETA. Primera afirmación. Segunda afirmación. El gobierno en ningún momento ha estado dispuesto a negociar con ETA.
Y lo hemos dicho por activa y pasiva en todas cuantas ocasiones se han presentado ante la opinión pública española y en cualquier lugar. Otra cosa muy diferente es que el señor González me dijera en aquella ocasión que consideraba positivo negociar con ETA. Nada más, señoras y señores diputados. Es curioso escuchar de una manera tan rotunda al presidente Suárez decir que no había ningún tipo de negociación ni diálogo con ETA en aquella etapa, porque hoy nadie pone en duda que en la etapa del gobierno Suárez hubo contactos con ETA, y que uno de los enlaces era el señor Ugarte, policía, y otro de los enlaces era un periodista que luego fue asesinado por ETA. Lamento, señor presidente, que se produzca una situación de este tipo en la que yo no he querido, evidentemente, caer. Pero quiero recordar, he mantenido siempre una actitud razonable y respetuosa ante las intervenciones. Quiero recordar que hubo solo un problema, y naturalmente es difícil inventar esas cosas, que evitó en aquel tiempo, y estamos hablando ya de hace algún tiempo, que evitó el que se produjera ese contacto. Y naturalmente no podemos llamar a otros testigos que los que están aquí presentes, porque otros testigos también podrían estar, pero no son dignos de entrar en esta sala, como es lógico. En aquel momento, señor presidente, lo único que impidió esa negociación fue que ETA exigía publicidad desde el primer momento y el gobierno quería tener resultados, como es lógico, antes de que hubiera ningún tipo de publicidad. Me reitero en lo que he dicho anteriormente. ETA ha intentado en muchas ocasiones, y a través de su famosa articulación de la propuesta de alternativa CAS, negociar con el gobierno. El gobierno siempre ha dicho que no negocia con ETA. Y me reitero en lo que he dicho anteriormente. Nada más, señoras y señores diputados. Uno de los episodios terroristas que más dieron que hablar en aquel periodo fueron los secuestros políticos de ETA político-militar a través del llamado Comando Calimocho, que primero intentaron secuestrar al diputado don Gabriel Cisneros y al fracasar en el intento porque se puso a gritar le pegaron un tiro, y después secuestraron al diputado de la UCD don Javier Rupérez Rubio del sector democristiano. El Comando Calimocho estaba presuntamente formado por los etarras Luis María Alcorta y Arnaldo Otegi. Y es verdad que en algunos de los secuestros del Comando Calimocho, como fue el del empresario señor Abantua, sí pudo demostrarse que eran ellos y fueron condenados, pero en el caso del señor Rupérez, ambos etarras fueron absueltos, aunque el señor Rupérez está convencido de que fueron ellos los que le secuestraron. Otegi es un criminal, es un individuo que no tiene biografía convencional, tiene un historial delictivo que está permanentemente ligado al terrorismo. Otegi cuando me secuestra tiene 21 años, es un jovenzuelo. Desde el año 79 hasta ayer mismo, a principios de marzo del año 2016, ha estado permanentemente de juicio en juicio, de proceso en proceso, de cárcel en cárcel. Ese es un criminal. Es relevante que luego, cuando ETA político-militar se disuelve en 1982, Otegi no solo no se retira, sino que se pasa a ETA militar, donde acabará siendo el máximo interlocutor político de la banda. Entre las declaraciones que ha realizado, ¿no? Sí que he visto que dijo que el final de la lucha armada debería haberse producido mucho antes, ¿no? Y a mí la pregunta que me surge ahí es, ¿mucho antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Alguna vez tuvo sentido? Y ETA político-militar decidió dejarlo, pero otros, entre ellos Arnaldo Otegi, decidió continuar con la estrategia militar, ¿no? Y eso ha continuado en democracia durante más de 30 años. Y ha habido casi 1000 personas asesinadas por ETA. Pero lo más llamativo del secuestro del señor don Javier Rupérez Rubio es que al mes de su secuestro, ETA político-militar lo liberó. Y el señor presidente del gobierno compareció entonces ante las Cortes y, respondiendo a una pregunta del jefe de la oposición, es decir, de don Felipe González, aseguró que ahí no se había pagado ni una peseta a los terroristas. Pregunta que evidentemente no va encaminada, como todo el mundo puede imaginar, a conocer los detalles en los que se realizó el secuestro, no a conocer esas minucias iniciales o de procedimiento o de retención y de secuestro del señor Rupérez, sino a saber con claridad, porque tenemos derecho como representantes del pueblo español a saberlo, porque también tiene derecho todo el pueblo a saberlo, si la liberación del señor Rupérez tiene un precio o no tiene un precio para las instituciones democráticas. ¿De qué precio ha supuesto para las instituciones democráticas y para el gobierno, en consecuencia, la liberación de nuestro compañero Javier Rupérez? Y el gobierno, consecuentemente, no ha negociado. No hubo, pues, ni canje, ni negociación, ni pacto, ni concesiones.
hicimos lo que siempre haremos para tratar de garantizar el imperio de la ley y la justicia en un Estado de Derecho. No, yo lo que he actuado como intermediario ha sido en algún secuestro. En el secuestro de Huarte de un modo directo y en el secuestro de Rupérez de un modo más indirecto. Y puedo asegurar que en ninguno de los dos casos he cobrado una sola peseta. Tanto don Adolfo Suárez como su hijo, como el propio secuestrado, señor Rupérez, no han parado de repetir desde entonces que nunca se pagó a cambio de la liberación del señor Rupérez Rubio. Lo que pasa es que nunca han conseguido que la gente se lo crea del todo. Y tampoco ha ayudado el hecho de que el que más tarde sería director de la Guardia Civil con el PSOE, el general Sáez de Santamaría, y que entonces ya ocupaba cargos en Interior, asegura que sí que se les pagó 200 millones de las antiguas pesetas a través de los fondos reservados y pagados vía Televisión Española. Nunca nadie pagó un rescate. Nunca nadie pagó un rescate. Ya he visto que algunos de esos políticos a los cuales me he referido, incluso algunos otros políticos, personajes lamentables de la vida nacional, dicho sea de paso, algunos de ellos incluso militar, han mentido como bellacos. Nunca se pagó ningún rescate y nunca se pagó ningún precio político. Y aun asumiendo las palabras de que lo que dijo el general Sáez de Santamaría fuera mentira, porque es verdad que dijo cosas muy contradictorias en la última etapa de su vida pública, en la que podemos asumir que quizá estaba un poco molesto porque no le habían hecho senador como él quería o por lo que fuera, pero aun asumiendo que fuera mentira, si según el señor Suárez y el señor Rupérez no se pagó a ETA político-militar, entonces ¿por qué le libraron al mes?